Han pasado 2 días de lo que me golpearon y bueno, anoche fue que pude dormir alguito. Estaba haciendo unas compras en Locatel con mi hijo y como vimos la manifestación, nos quedamos un rato en la Plaza Bicentenaria, luego nos fuimos a otro sitio y como a las 2:30 de la tarde habían motín de policía que estaban lanzando bombas lacrimógenas y perdigones y andaban motorizados y policías corriendo por las calles, se metían por varias partes de las calles y nosotros buscamos dónde resguardarnos y nos metimos en la Torre Benaragua, cerramos las rejas que estaban ahí, los policías venían en motos, otros corriendo, violentaron las puertas, lanzaron piedras y se metieron al edificio. En un momento yo salí a decirle, ya basta, ya déjenos en paz, no estamos haciendo nada malo, déjenos tranquilos. Ellos no se conformaron con eso, sino que hubo un funcionario, me agarró, me dio una cachetada, me lanzó al piso y empezó a darme patada y agarró una piedra y me dio en la cabeza varias veces, donde me rajó la cabeza. Y ahí llegaron los otros funcionarios y una funcionaria, me decían palabras obscenas, me decían puta, sucia, perra, loca, ¿dónde vives tú? ¿Qué haces aquí? Vete de aquí. Y me daban muchas patadas, me golpearon mucho, tanto a mí como a mi hijo, porque mi hijo cuando vio que me estaban golpeando, mi hijo se metió a defenderme y a él también lo agarraron, lo golpearon, le daban muchas patadas y le decían, suéltala, maldito, suéltala. Y lo golpearon a él mucho, ahí me golpearon, se fueron, llegó un policía, se devolvió porque no quedó conforme, me dio una patada en la boca al estómago y me dio un golpe en la boca. Y se fueron y me dejaron ahí tirada. Cuando estaba tirada en el piso me levanté, como pude de medio recoger mis cosas que me habían sacado de mi bolso porque ellos, aparte de que me golpearon, me quitaron mi teléfono. Yo me paré como pude, rápido, y salí, caminé y salí hacia la calle a pedir auxilio. Estaban unos muchachos refugiados en una residencia y en una casa, y ellos se asoman por la ventana y me dicen, señora, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien herido? Le digo, no, yo estoy herida porque los funcionarios me agarraron y me golpearon con una piedra, estoy botando sangre. O sea, yo, pero ¿hay alguien por ahí más? Y yo, no, yo estoy yo sola aquí. Ellos bajaron, abrieron la puerta, me auxiliaron, me dieron un vaso de agua, me limpiaron la sangre porque estaba bañada en sangre y me facilitaron un teléfono, que ahí donde yo llamé a uno de mis abogados para, o sea, comentarle que se habían llevado a mi hijo detenido y que yo estaba golpeada. Y pregunté en la comisaría del centro, me sale una funcionaria que me insultó y no me quiso atender. Llega otro funcionario que yo lo conozco, que conoce a mi hijo, y le pregunto. Y me dice, no, yo no lo vi, yo no he hablado con él, no lo vi. Pero se los llevaron para San Jacinto, se los llevaron para el comando central, búscalo allá. Me fui en una mototaxi y llegué allá, eran como las 3:30 de la tarde y de ahí me quedé hasta las 9:30 de la noche. Al rato me llama el fiscal, yo hablé con el fiscal, luego cuando estoy colgando la llamada sale un funcionario, me llama y me dice, ¿quién es el familiar de Laura Lara? Yo le digo, disculpe, Laura Lara soy yo. Y entonces, ¿a quién tienes aquí? Yo le digo, ahí tengo es a mi hijo, estoy esperando por mi hijo. Bueno, que la funcionaria quiere hablar contigo. En ese momento que estoy ahí, que entro a la oficina, la funcionaria habló conmigo y me dice que de parte del jefe de ella y del personal de la policía del estado de Aragua, me pedían disculpas por lo que había sucedido. Ellos querían como prácticamente como negociar conmigo de que yo no hiciera ninguna denuncia, de que me quedara quieta. Yo le dije a ella, yo igual voy a hacer mi denuncia porque me están esperando en fiscalía, tengo media hora a llegar a fiscalía para hacer mi denuncia porque yo voy a poner mi denuncia, yo no me voy a quedar así porque es la vida de mi hijo y es mi vida. De verdad me siento mal. Porque, o sea,
el dolor en la espalda, en el cuello, aquí en la cabeza, el pecho me duele también, quizás ese que tengo que expresar, ¿no? Necesito desahogarme como es, porque, o sea, ha sido mucho lo que he vivido y lo que viví con mi hijo, y de verdad no se lo desearía a nadie. En el momento lo que yo sentí con mi hijo, que yo sentía que me lo estaban matando, y que yo, como pude, yo defendí a mi hijo, y sentía que se me escapaba de las manos, que no podía defenderlo. Y eso todavía me tiene a mí indignada, como esos funcionarios vinieron a golpearme, a patearme y a maltratar así tan feo a mi hijo. Eso es algo que a mí nunca se me va a olvidar. Eso quedó marcado en mí. Y si tuviera la oportunidad de, como de decir la palabra, o sea, de emigrar de aquí de Venezuela, quisiera hacerlo, irme con mi hijo lejos de aquí de Venezuela, porque ya estoy ya para mí decepcionada de lo que estoy viviendo aquí en Venezuela. Sentí una indignación porque yo dije, ¿por qué un funcionario, en vez de resguardarnos a nosotros, protegernos, va a golpear a una mujer?